y de contextos internacionales. Está del otro lado de la línea Alejandro Maldonado Casamajor para hablar de atletismo. Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rodri? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo fue ese sudamericano sub-20? La verdad que en líneas generales muy bien. Para la Argentina significó una cosecha de 18 medallas, 3 de oro, 4 de plata y 11 de bronce, porque en la última revisión, casi por un reclamo, Argentina logró una medalla más por el decatlón. Así que sumó, perdón, por el salto en alto, por diferencia de nulos, se habían equivocado cuando clasificaron y el chico de Argentina había quedado cuarto, pero en realidad en la diferencia de nulos era el tercero, así que Argentina sumó 18 medallas, 3 de oro, 4 de plata y 11 de bronce, de las cuales Argentina... Mar del Plata aportó una medalla de bronce con Juana Zuberbuller en la posta 4x400, que la integró con Fia Ibarra, Helen Bernal Stilling y Renata Godoy, en una situación en Bogotá que tiene la particularidad de estar a 2.625 metros sobre el nivel del mar, lo cual para los fondistas del llano, los que nacieron en el llano, Argentina, Uruguay, Chile, lo sufren un poquito más, esa diferencia de altura, y donde quizás Colombia, Perú, Ecuador hicieron la diferencia y sumaron más medallas. De hecho, Perú se quedó con los oros en 1500 y en 800 de las mujeres, y quedó tercero en el medallero con 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, nada más que 11 medallas, pero las cuales 7 fueron de oro. Por su triunfo en los 3.000 metros, en 1.500, en 800, así que ahí fue donde hicieron la diferencia. Para Juana, después en los 800 metros, que era la prueba individual en la que participaba, quedó sexta con 2 minutos 18 segundos 08. La ganadora fue, lo que decía, la peruana Anita Poma, que había ganado también los 1.500 metros. El otro marplatense que dio opción fue Agustín Carril, que en una prueba tan técnica y a veces tan azarosa, lamentablemente, quedó sin marca, empezó saltando en los 4 metros 30 y finalmente se quedó sin marca. Falló sus 3 intentos en esa altura, en una prueba donde el ganador fue el venezolano Montes de Oca con 5 metros 20. El venezolano era el que mejor marca tenía a nivel continental en la previa, y bueno, lo pudo ratificar, no así pobre Agustín, que bueno, nada, venía con unas muy buenas semanas, pero bueno, es eso lo que tiene el salto con Garrocha, a veces no se da el día y bueno, se quedó sin marca, pero sumó otra experiencia más internacional y pudo llegar, que creo que es lo más importante, porque si vos me preguntabas después del provincial U20 cuando se lesiona, yo casi como que lo daba por descartado, que iba a ser muy difícil que llegara, porque el golpe para los que estuvimos ahí había sido muy duro. Y sin embargo, bueno, se recuperó, trabajó y llegó en buena manera, y bueno, después pasó lo que puede pasar en cualquier competencia, ¿no? No es algo que muchas veces, quizás conforme con el resultado no se debe haber ido, pero son esas situaciones que plantea la propia prueba, el poderse quedar sin marca. Sí, es difícil, pero bueno, es parte del juego, ¿no? En definitiva. Sí, sin duda. Después las otras medallas que consiguió la provincia de Buenos Aires, que aportó la provincia de Buenos Aires, fueron 2 medallas de la mano de Uriel Muñoz, oro en 800 y plata en 1500 metros. Él sí pudo ahí meterse y pelear un poquito. En los 800 metros fue muy inteligente, se metió toda la carrera, dejó que toda la carrera los dos brasileros, el peruano y el venezolano, hicieran el desgaste, y el colombiano hicieran el desgaste. Él se quedó más atrás, casi en un segundo pelotón, y cuando entraron a la recta final se abrió y empezó a pasar muñecos, como quien dice, como si fuesen postes. El brasilero que venía ganando, vos lo veías que braceaba y abría la boca buscando un aire que a esos 2.625 metros no lo iba a tener, no lo iba a encontrar, y bueno, se quedó con el triunfo con 1 minuto 51 segundos 56 contra Dos Santos, que era el que venía liderando la prueba,
con 1 minuto 52 segundos 14, y Silva, el otro brasileño, que hizo 1:52.71. La estrategia de Uriel funcionó a la perfección. Y en los 1500 también había quedado muy cerquita de pegar el zarpazo, pero ahí el colombiano Pedro Marín fue también inteligente y no aceleró hasta el momento indicado, y bueno, se tuvo que quedar con la plata nada más el chico de Junín, que está teniendo un gran año. Tomás Olivera, otro de los que siempre nombramos en el lanzamiento del martillo, fue medalla de plata. Y Ezequiel Esferra, el chico de Tandil, que está en este momento entrenando acá, bajo las órdenes de Federico Hacha, pues está estudiando. Fue bronce en salto en largo, con 7,32 metros. Esas fueron las medallas de los bonaerenses, que hicieron que, bueno, Argentina se quedara cuarta en el medallero, detrás de Brasil, que fue el amplio ganador de todo, como siempre es el gigante de la región, y lo hace valer en cada sudamericano. Esta vez cosechó 44 medallas, 15 de oro, 14 de plata y 15 de bronce, y 397 puntos para la tabla de puntaje. Colombia fue segunda con 32, 13 de oro, 14 de plata y 5 de bronce, y Perú, decíamos, tercera con 11 medallas, 7 de oro, 2 y 2 de plata y bronce. Y en la tabla de puntaje, Argentina se logró quedar con el tercer puesto con 153 puntos, 83 aportados por las chicas, 70 por los varones, detrás de Brasil y de Colombia, que sacaron mucha diferencia con 397 y 349 puntos respectivamente. Argentina además logró imponer varios nuevos récords nacionales, como Victoria Zanoli en salto en largo, Helen Bernal Stilling en los 400 metros con vallas, la posta 4 por 100 de los varones, la posta 4 por 400 mixta. La verdad que para la Argentina fue un paso importante, pese a las complicaciones de la altura, de que la altura en algunos pasajes jugó alguna mala pasada, sobre todo a los fondistas, a los chicos que compitieron en los 3.000 metros, como Lorenzo Riva, que había sido medalla de oro en los Juegos Sur el año pasado acá en Rosario, y ahora se quedó noveno. En algunos casos pasó factura y se sintió, pero bueno, en líneas generales la producción argentina fue muy buena en general. Bien, bueno, vale la pena destacarlo. ¿Qué pasó acá en Mar del Plata con el inicio del campeonato de cross country? La verdad que acá la primera fecha del campeonato marplatense de cross country tuvo eso que tiene cuando se arrancó de esa manera distinta cuando comienza los más chiquititos, ¿no? Está toda la familia pendiente a la foto, y yo creo que más de un fotógrafo profesional se pudo haber llevado a comer un codazo de los 3 o 4 que siempre van a la pista, por ese padre atolondrado de querer filmar la salida, de haber arruinado más de uno, porque comenzó a las 11 de la mañana con los más chiquititos de entre 6 y 11 años, que competían en el cross que organizó también el Ender en forma conjunta. Entonces ahí estaban todos, los padres, los fotógrafos, queriendo tener esa primera foto de los más chiquitos, pero después vinieron ya las categorías federadas, y en esa dinámica el plato principal, que eran los varones mayores, varones y mujeres mayores. Por el lado de los varones compitieron en 10 kilómetros, 10 vueltas al circuito de 1 kilómetro, es el circuito permanente de cross que tiene ahí está lindero, está al lado del estadio del sintético, en el estadio Justo Román. Lucas Bagaloni, el ganador de los 10 kilómetros en el maratón de Mar del Plata, fue el que se impuso con 33 minutos 13, seguido por Jonathan Lacastagne y Franco Peidón, que la semana pasada había sido medalla de plata en el Nacional de 800 metros, ahora fue tercero en este cross. En las mujeres tuvimos el gratísimo regreso a las competencias de Sofía Luna. Se había alejado un poco del atletismo, había probado y prueba, porque sigue haciendo ciclismo, y volvió ahora en estos 8 kilómetros de cross. Lo ganó con 30 minutos 15 sobre la actual campeona nacional de maratón, Anaí Castaño, que cronometró 30 minutos 17, y en tercer lugar quedó Jiménez con 31 minutos 20. Después en los sub-23, Alexis Forcades y Melina Ursini se quedaron con el triunfo en la primera fecha. En los U20, Manuel Rojas, en Landaburu, se quedó con el triunfo entre los varones, y Lucía Villalba fue la que se llevó la victoria entre las mujeres. En los sub-18, Benjamín Fernández y Ainhoa Roldán se quedaron con la victoria,
Después, entre los sub-16, Aaron Villoldo y Valentina Silva. En los sub-14, Francisco Amaya y Ainara Cañete. Y en los sub-12, Francisco Jiménez y bueno, y Maya Monín, que ya es una habitué, ¿no? La hija mayor de Ezequiel. Monín es una habitué a las carreras de cualquier distancia, ya sea federada en pista o en campo, y bueno, ahora se quedó con la competencia en cross country en la primera fecha entre los U12. La verdad que el marco, como te digo, es muy lindo, pese al clima, porque por momentos parecía que caía un pequeño rocío, refrescaba, se nublaba, salía el sol. Era bien Mar del Plata el clima, pero la gente, el color, la gente que se quedó, pues muchas veces uno cuestiona ante ese clima. Una vez que terminan de competir los más chiquititos, que competían a las 11 de la mañana, te va yendo, y no, la gente acompañó a lo largo de toda la tarde, disfrutando, porque también este campeonato marplatense de cross incluye a las pruebas máster, entonces incluye también a los veteranos, lo cual hace que vayan a verlos las familias, así como a los más chiquitos están los más chiquitos, que los padres con los más chiquititos, después tenés a los nietos que quieren, o a los hijos que quieren filmar o grabar a los padres, entonces tenés todo ese volumen y ese rango etario en la pelea y en la disputa por la foto del recuerdo o el video de la llegada, y la verdad que fue un marco muy lindo, con la particularidad que, bueno, esta fue la primera fecha, la segunda se iba a disputar este fin de semana, pero con vísperas del fin de semana extra largo, que empieza el jueves, viernes, sábado y domingo, para que la gente pueda disfrutarlo, se decidió pasar la segunda fecha para el sábado 3 y la tercera para el sábado 10, 3 de junio y 10 de junio, y luego ya vendrá el 17 de junio el campeonato provincial de la modalidad, una semana después, cuando termina el marplatense. A los 7 días está el campeonato provincial en Bahía Blanca, en el predio que tiene la Asociación de Empleados de Comercio en Bahía Blanca. Es el lugar elegido para el campeonato provincial de cross country el sábado 17 de junio, ahí en Bahía va a ser. Así que bueno, ya los primeros puntos ya se han desparramado, y faltará ver las próximas dos fechas cómo se define y quiénes van finalmente por Mar del Plata a competir en Bahía Blanca por el provincial, y luego se vendrá en julio, el fin de semana del 8 y 9 de julio, el campeonato nacional. Muy bien, bueno, ya tenemos la agenda marcadita. Ale, gracias, como siempre, y bueno, estaremos en contacto nuevamente cuando haya actividad e información. Dale, cómo no. Abrazo grande, Rodri. Abrazo, hasta luego. Alejandro Maldonado Casamajor, la actividad del Sudamericano Sub-20, la primera fecha del Campeonato Marplatense de Cross. Bueno, todo eso que tuvo lugar en las últimas horas vinculado a la ciudad de Mar del Plata. Final del primer